El único argumento de fondo que yo he oído aquí para desaparecer al INAI, el único argumento que he escuchado es el de la austeridad. ¿Cuánto costaba el INAI? Costaba el 0.01% del presupuesto. Es decir, si el presupuesto federal fueran 100 pesos, el INAI costaba un centavo, no un peso, un centavo. 0.01% del presupuesto. Entonces, en serio, por ahorrarnos el 0.01% del presupuesto, vamos a acabar con la posibilidad de que un órgano autónomo, independiente del gobierno, pueda ser el árbitro. Cero. Y hablamos de austeridad. Dicen, es que el INAI cuesta el 0.01% del presupuesto. Bueno, pues el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum va a operar lo mismo con el 0.0001%. Si nos vamos al presupuesto consolidado del 2024, hablamos de 168 millones de pesos, de los cuales, si lo extrapolamos al tema de una tercera parte, del 35%, que aproximadamente es el costo que va a tener estas nuevas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, pues hablamos de 56 a 60 millones de pesos. Y ahí hay un sobrante de 100 millones de pesos. Y dicen, no, pues ¿cuánto es 100 millones de pesos? Simple y sencillamente el programa de vivienda de mi estado, de Yucatán, durante un año, para garantizarle a la gente su derecho a una vivienda digna. Sencillo, ¿no? Así lo quieren ver, pues así lo exponemos. Entonces, no es solo un tema de austeridad, y de verdad qué pena que lo minimice la fracción del PAN. Me da mucha pena, porque bueno, pues ya sé que estaban acostumbrados a gastar manos llenas, pero pues ahora las cosas son diferentes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es viernes 28 de febrero del 2025, prácticamente terminando el mes de febrero, a unos días de saber si hay aranceles o no para México, pero por lo pronto vámonos a la información y vámonos a ver lo que sucedió el día de hoy en la Cámara de Senadores en comisiones, en donde el tema era pues del INAI, y es que la oposición no lo supera, o sea, ya desapareció, está en el proceso de extinción y ellos siguen alegando que es que el INAI no puede desaparecer. Y fíjense, uno de los argumentos que usa la oposición pues es decir, es que el INAI ayuda mucho y realmente no cuesta tanto, es lo que dicen ellos. Incluso el día de hoy, Ricardo Anaya, fíjense, él dice, es que los de Morena dicen que lo desaparecen por la austeridad. Y como siempre, porque ya lo conocemos, empieza a sacar sus números, sus cifras, porque muy matemático el señor. Y es que él dice, ¿cómo es posible que digan que es austeridad cuando el INAI representa el 0.01% del presupuesto público? Y esto es cierto, el INAI representa el 0.01% del presupuesto público. Y dicen, ya no pueden decir que es austeridad porque realmente es una baba, es una bicoca, dicen, no representa nada. Esto es lo que dice Ricardo Anaya. Nada más que hay que recordar que nuestro presupuesto público es en billones, 9 billones, casi 10 billones de pesos. Si hacemos las cuentas, la matemática, la comparación, este 0.01% que gasta el INAI representa 100 millones de pesos. Entonces ya cuando lo vemos en millones de pesos, ya vemos que no es poquito. Incluso la senadora Ríos Farjat dice, la senadora Camino Farjat dice, pues oye, es que a ustedes se les hace poquito, pero tan solo esos 100 millones de pesos son el presupuesto de vivienda de un año de mi estado. Realmente no es poquito, pero es que ellos estaban acostumbrados a gastar de verdad a manos llenas. Por eso es que se les hace poquito, pero tratan de disfrazar las cifras diciendo y haciendo el comparativo con todo el presupuesto público. Por eso dicen, nomás es el 0.01% del presupuesto. Sí, pero ese 0.01% equivale a 100 millones de pesos. Fíjense nada más. Además, siendo honestos, pues ¿para qué sirve el INAI? Pues para nada. No sirve para nada el INAI, la verdad hay que decirlo. El proceso que tardan en darte una respuesta cuando solicitas información es de 6 meses. Fíjense nada más. 6 meses tardan en contestarte. Ahora, con esta desaparición del INAI, las funciones del INAI se integran a la Secretaría de Gobernación, al gobierno de México, en donde en esta modificación, el gobierno de México te responde en 64 días. Fíjense la diferencia. Pero además de esto, dan un punto, la senadora de Morena da un punto que a mí me encantó y para mí es el más importante. Dice, cuando ustedes gobernaron, el PRI y el PAN, ustedes creyeron conveniente crear un instituto, el INAI, dijeron, de transparencia.
En su momento ustedes lo hicieron porque eran poder y de acuerdo, es su manera de pensar, su manera de gobernar, pues ahí está, lo hicieron. Ahora llega Morena, la cuarta transformación, y dice, ¿saben qué? Pues vamos a cambiar. Esto no funciona, lo quitamos. También es la forma de gobernar. Y dice la senadora, ustedes ya estuvieron, gobernaron como creyeron mejor, ahora estamos nosotros, gobernamos como creemos mejor. Para eso el pueblo nos eligió, para calarle al otro lado, para un cambio, para decir, bueno, ustedes ya hicieron como que no funciona, a ver, déjanos calar acá. Esto es así de simple. Ellos quisieran que Morena gobierne, pero como ellos gobernaban, como diciendo, bueno, sí, ahora tú eres el gobierno, pero gobierna como nosotros lo hacíamos. Pues obviamente eso no va a suceder. La gente votó por un cambio, no para seguir con las mismas chingaderas. Perdón por la expresión. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió, porque la senadora Camino Farjad le da tremenda cerrada de hocico a Ricardo Anaya cuando empezó a sacar sus numeritos. Pues la senadora se los descifró y se los dijo en cantidad. Le dijo, pues lo insignificante que a ti te parece, que dices que es una bicoca, pues son 100 millones. El presupuesto de vivienda de un año de mi estado. Fíjense nada más. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió. Muchas gracias. Con el permiso de ambas presidentas. En el PAN estamos haciendo un esfuerzo serio por estudiar cada asunto a profundidad y votar de manera correcta. Nos preocupa mucho lo que hoy estamos discutiendo porque creemos genuinamente que el país está caminando hacia un régimen de corte autoritario, en donde el poder queda ampliamente concentrado. Y yo sé que hay mucha gente que dice que esto no es grave, que hay ejemplos como el de Singapur, en donde bajo un régimen autoritario hubo enorme crecimiento económico. El problema es que por cada caso, como el de Singapur, hay cientos de casos como los de Zimbabue, como Venezuela, como Siria, como Sudán, como Nicaragua, como Cuba. Es decir, prácticamente siempre los regímenes autoritarios terminan en el colapso, particularmente en el colapso económico. ¿Qué es lo que hoy está sucediendo en México? Un partido político, un movimiento saca el 54% de la votación, lo cual quiere decir que prácticamente la mitad de la gente votó por ellos, pero el otro 46%, que es casi la otra mitad, no votó por ellos. Pero a través de una serie de argucias legales y de artimañas que francamente no son éticas, se hicieron del 75% del control del Poder Legislativo. O sea, con el 54% de los votos, controlan el 75% del Poder Legislativo. Con ese control, promueven una reforma judicial. Entonces, ya no solo tienen el control del Poder Ejecutivo, ya no solo tienen el control del Poder Legislativo, sino que ahora ya también van, y esto se va a materializar en junio, por el control total y absoluto del Poder Judicial. ¿Y qué quedaba todavía fuera de su control? Pues los organismos constitucionales autónomos. Y hoy estamos justamente discutiendo las reformas que derivan de la desaparición de este organismo autónomo que era el INAI. Por definición, y esto no es exclusivo ni de México, ni del año 2025, en cualquier momento de la historia, en cualquier país del mundo, los gobiernos tienden a no querer transparentar cierta información. El INAI era justamente un órgano autónomo, independiente del gobierno, al que el ciudadano podía acudir para decirle, INAI, el gobierno no me quiere entregar esta información, y entonces el INAI, que no dependía del gobierno, intervenía para entregar esa información. Y el INAI servía, y el INAI era incómodo para los gobiernos independientemente del partido. Les pongo ejemplos. Cuando el presidente era Calderón, gobernaba el PAN, el gobierno no quería entregar la información completa de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. El INAI obligó al gobierno de Calderón a entregar esa información. Cuando el PRI gobernaba en tiempos de Peña Nieto, no quería el gobierno entregar la información relativa a la estafa maestra, este megafraude de más de 5,000 millones de pesos, y fue justamente el INAI el que obligó al gobierno de Peña a entregar esa información. Y lo mismo cuando gobernaba Morena, en tiempos de López Obrador, el INAI no quería entregar la información relativa al megafraude de Segalmex, probablemente todavía mayor que el de la estafa maestra, y fue el INAI el que obligó a entregar la información al gobierno de López Obrador. Es decir, el dilema ante el cual hoy nos encontramos es muy sencillo. Va a haber momentos, independientemente del partido en el gobierno, en el que la autoridad no quiera entregar cierta información. Vamos a pensar que un ciudadano quiere saber cuánto nos gastamos aquí en el Senado en sueldos de senadores, cuánto nos gastamos en comida para los senadores y senadoras, cuánto se gasta en los viajes
Es normal que haya una tendencia a no querer entregar esa información. Pero si no la quiere entregar el gobierno, sea el legislativo, en este caso el Senado, o el ejecutivo que no quiera decir cuánto costó una obra, por qué se le asignó a ese proveedor, el que exista un órgano autónomo que obligue a la autoridad a entregar la información es en beneficio de la gente. ¿Cuál es hoy el dilema? El dilema es quedarnos con el esquema que fue incómodo para todos y que funcionó para los ciudadanos, es decir, un INAI autónomo independiente, o transitar hacia un nuevo esquema, que es el que nos están proponiendo, en donde ya no existe el INAI como organismo autónomo. Ahora le pides al gobierno la información y si el gobierno no te la quiere dar, acusas al gobierno con el mismo gobierno. O sea, lo que están planteando es un absurdo, es un sinsentido. Será ahora, como ya se dijo, el gobierno juez y parte. El gobierno te responde, no te quiero dar la información, y si no te parece, no te preocupes. Puedes apelar esa decisión, vuélvemela a pedir al mismo gobierno. Y obviamente el gobierno, en la segunda instancia, cuando sea información verdaderamente sensible, verdaderamente delicada, va a volver a negar la información. Esto es un asunto de absoluto sentido común. ¿Queremos que el gobierno sea juez y parte? Yo creo que el sentido común dice que claro que no. ¿Queremos que haya un órgano autónomo, independiente del gobierno, al que podamos acudir para obtener la información que el gobierno no nos quiere dar? Yo creo que sí. Y si funcionó cuando estaba el PAN, cuando estaba el PRI, cuando estaba Morena, si ese órgano fue incómodo para el PAN, para el PRI, para Morena, ¿por qué desaparecerlo? Pues termino como empecé. Porque estamos en un tránsito, en un camino hacia un régimen de corte autoritario, porque están concentrando el poder, porque hoy Morena controla el ejecutivo, el legislativo, el judicial, va por el control de los órganos autónomos, y es cierto, hay garbanzos de a libra como el caso de Singapur, pero hay cientos de ejemplos como Siria, como Sudán, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, como Zimbabue, donde una vez que el poder está concentrado, la corrupción aumenta, termina colapsando la economía y eso no le conviene a nadie. Por sentido común, porque estamos convencidos de que esta reforma no es un paso hacia adelante, por eso vamos a votar en contra. El único argumento de fondo que yo he oído aquí para desaparecer al INAI, es decir, que ya no exista un órgano independiente al que el ciudadano pueda acudir cuando el gobierno no quiera entregar información, el único argumento que he escuchado es el de la austeridad. Y me parece que ese argumento es pues absolutamente falaz, inaplicable, creo tramposo, por dos razones. La primera razón, porque lo único que van a hacer es transferir gran parte de los recursos materiales, humanos, que hoy tiene el INAI, a una secretaría dentro del mismo gobierno para realizar esas funciones. Pero segundo y más importante, ¿cuánto costaba el INAI? Costaba el 0.01% del presupuesto. Es decir, si el presupuesto federal fueran 100 pesos, el INAI costaba un centavo, no un peso, un centavo. 0.01% del presupuesto. Entonces, en serio, por ahorrarnos el 0.01% del presupuesto, vamos a acabar con la posibilidad de que un órgano autónomo, independiente del gobierno, pueda ser el árbitro y vamos a transitar a un modelo donde el gobierno es juez y parte. Le pides la información al gobierno y si el gobierno no te la quiere dar, pues es el mismo gobierno el que te resuelve en segunda instancia si tienes o no derecho a obtener esa información. No aplica el argumento de la austeridad, es un ejercicio de concentración de poder que estoy convencido no le beneficia al país. Si le beneficiara, votaríamos a favor. Votamos en contra porque perjudica. Es cuanto. Gracias, senador. Damos el uso de la voz para hablar a favor del dictamen a la senadora Verónica Camino Farjat. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Bueno, cada poder, cada legislatura tiene el derecho a decidir cómo va a normar el país. Durante muchos años, pues hemos visto ires y venires en las distintas legislaciones. Y en un momento determinado, quienes gobernaban en un momento decidieron que las atribuciones del Ejecutivo, que eran de transparencia, dijeron, bueno, vamos a crear un organismo constitucionalmente autónomo, vamos a dárselas y que ellos lo ejecuten. Muy respetable. Pero esta legislatura, con la mayoría que tenemos, tomamos la decisión de que es momento de regresarle esas atribuciones al Poder Ejecutivo y desaparecer el organismo constitucionalmente autónomo. Creo que también eso es muy respetable, en primera. Segunda, el tema de los nombramientos, ya que tanto extrañan al INAI vigente en la legislación de derecho positivo. ¿Cómo se nombran los comisionados? ¿Cómo se nombraban?
Recordemos en la última legislatura, la presidenta de la Comisión de Gobernación no me dejará mentir, que estuvimos 1 año y medio con el golpeteo de si elegíamos a un comisionado o a otra comisionada. Y el tema era que simple y sencillamente, de este lado, del lado de Morena, pues no íbamos a dejar de ninguna manera que quisieran imponernos a un comisionado o comisionada. ¿Por qué? Porque la forma de elegir es por las 2/3 partes, es por mayoría calificada. Entonces, eso le servía a los otros partidos políticos para obligarte a decir, oye, vienen 2, uno tú y uno yo. Pues no, en aquel momento pues tampoco la teníamos. ¿Y qué se decidió? No nombrar a nadie. Ya ahí está el instituto que funcionó hasta que ya pues lo desaparecimos y está en tema de extinción. Entonces, también es una pérdida de control político sobre las decisiones de transparencia de partidos minoritarios o de diferentes fuerzas políticas. Bien. Tercero, hablamos de austeridad. Dicen, es que el INAI cuesta el 0.01% del presupuesto. Bueno, pues el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum va a operar lo mismo con el 0.0001%. Si nos vamos al presupuesto consolidado del 2024, hablamos de 168 millones de pesos, de los cuales si lo extrapolamos al tema de una tercera parte, del 35%, que aproximadamente es el costo que va a tener estas nuevas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, pues hablamos de 56 a 60 millones de pesos. Y ahí hay un sobrante de 100 millones de pesos. Y dicen, no, pues ¿cuánto es 100 millones de pesos? Simple y sencillamente el programa de vivienda de mi estado, de Yucatán, durante 1 año, para garantizarle a la gente su derecho a una vivienda digna. Sencillo, ¿no? Así lo quieren ver, pues así lo exponemos. Por otra parte, la nueva legislación que le va a aplicar, que vamos a aprobar, que le va a aplicar al Poder Ejecutivo, si ya la leyeron, es extremadamente garante y además lo que se consideraba datos abiertos y se dejaba abierto, hoy lo menciona y lo dice tal cual la legislación. Por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, te dice que tienes que mostrar hasta la lista de personas que se entrevistaron con funcionarios que tengan atribuciones para dar o asignar algún tipo de concesión o algún tipo de permiso. Ya está establecido aquí. Vámonos todavía más allá, hablamos de eficiencia y de eficacia, hablamos de una tercera parte. ¿Cuánto tiempo tardábamos en solicitar información si no estaba en datos abiertos? No me van a dejar mentir quienes han pedido información, lo mínimo eran 6 meses, lo mínimo. Ustedes pueden, también quienes nos siguen a través de las redes sociales, pueden irse al capítulo 7, desde el artículo 88 al artículo 101, y contabilizar los días, que ahí está, que te llevaría un proceso completo. La sumatoria son 64 días, redondeémoslo a 65 días. Y si en 65 días no te contesto, entonces judicializas. Pero ya ganaste ahí 4 meses. Entonces, austeridad con eficiencia y además con una reglamentación, con una norma que te va a garantizar el funcionamiento de un instituto. Entonces, no es solo un tema de austeridad y de verdad qué pena que lo minimice la fracción del PAN. Me da mucha pena, porque bueno, pues ya sé que estaban acostumbrados a gastar manos llenas, pero pues ahora las cosas son diferentes y simple y sencillamente es una decisión, al igual que la tuvieron en otros partidos en otros momentos. Hoy nosotros la tenemos y esa es la decisión que estamos tomando y por lo tanto también es respetable. Muchas gracias. Gracias, senadora Camino Farca. Así o más claro, así o más claro. Y es que fíjense, de verdad, este panismo, pero sobre todo Ricardo Anaya, porque lo hemos visto y una y otra vez, pues sacar sus números haciendo cuentas, y él quiere hacer ver algo ridículo, hablar de austeridad, la desaparición del INAI. Él dice, es el 0.01% del presupuesto. Sí, nada más que el presupuesto son billones. ¿Cuánto se ahorra con el INAI? 100 millones de pesos. 100 millones no es poquito, ya lo dijo la senadora. Es el presupuesto de vivienda del estado de Yucatán, de 1 año. No es poquito. Ahora, seamos honestos, ¿para qué servía el INAI? Para nada. No servía para nada. Tardaban el tiempo mínimo, como le dijo la senadora, 6 meses para darte una respuesta. Además de esto, servía pues para que los diputados, panistas, dirigentes de partidos políticos, pues pagaran cuotas para poner a sus cuates y decir, mira, me ayudaste en la campaña, te voy a poner el INAI. Mira, me hiciste el favor, tienes un carguito en el INAI. O sea, para eso servía, para dar pues recompensas, para pagar sus cuotas. Fíjense, además de esto, algo muy interesante, y nada más hagan memoria. Decía Ricardo Anaya, es que el INAI es el que nos da el acceso a la información cuando el gobierno no te la quiere dar. Fíjense, ¿ustedes recuerdan el tema de ABC con Felipe Calderón y Margarita Zavala? Familiares de la pareja presidencial eran los dueños de ABC. ¿Qué pasó?
Nadie dio información, el poder judicial ocultó, el INAI no solicitó información a Calderón, no pasó nada. ¿Qué pasó con Peña Nieto? Odebrecht. ¿Qué dijo el INAI? Esta información es clasificada y no se muestra en 5 años. Fíjense, para eso era el INAI. Pues no, que es transparente. O sea, realmente no sirve. O sea, no sirve el INAI. Es por eso que ya se desapareció. Y otro punto, para mí es el más importante, como lo dijo la senadora, cuando ustedes gobernaron, creyeron conveniente crear al INAI. De acuerdo, es su forma de pensar, su forma de gobierno, se hace. Y lo aplicaron porque eran poder. Ahora llega Morena, la cuarta transformación, pues decide que este ya no es el modelo, ahora cambia de modelo, pues de acuerdo. Para eso son los gobiernos, para eso el pueblo elige a los gobiernos. Para un cambio, dice, bueno, ya gobernó aplicó sus métodos, vamos ahora a darle chance de que gobierne y que aplique sus métodos. Bueno, los métodos de Morena, pues ahora es desaparecer el INAI. Ellos quieren que Morena gobierne con lo que ellos hicieron. No, son maneras de pensar muy diferentes. Además, ya vimos que lo que ellos hicieron no sirve, no funciona. Pero como lo dijo la senadora, pues es que siempre estuvieron acostumbrados a gastar a manos llenas. Por eso es que 100 millones de pesos se les hace poquito, se les hace una baba, se les hace nada. Y es que cuando ellos dicen, representa el 0.01% del presupuesto. Sí, pero ese 0.01%, ese representa 100 millones, porque nuestra economía es en billones. Entonces no es poquito. ¿Cuánto se ahorra? 100 millones. Representa, ese 0.01 representan 100 millones, como lo dijo la senadora, que fácilmente es el presupuesto de vivienda de un año del estado de Yucatán. No es poco. Para tenerlo en un organismo que no funciona, pues la verdad es que pues esta oposición, pues ¿qué les pasa? Estaban acostumbrados a gastar a manos llenas, por eso dicen, ay, eso no es nada. Pero 100 millones, pues, ¿cómo que no? Sí es mucho. Fíjense nada más. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.